esta oportunidad que nos has dado el día de hoy de venir y reunirnos como tu pueblo y poder escuchar tu palabra, pero también poder estar aquí delante de ti en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Te rogamos, bendito Espíritu de Dios, que tú seas el que guíe cada una de mis palabras, que tú seas el que redarguya de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros, pero también seas nuestro consuelo. Ayúdanos para que podamos entender todas las verdades que hoy nos vas a compartir. Ayúdanos iluminando nuestra mente y nuestro corazón y abriéndolos de tal manera que tu palabra penetre hasta lo más profundo y seamos transformados de gloria en gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Quita de nosotros toda distracción. Te pedimos perdón por nuestros pecados para que no sea un impedimento al escuchar y exponernos a tu palabra. Perdónanos por haber pecado aún estando aquí. Perdónanos porque te hemos fallado en muchas ocasiones en este tiempo. Pero te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Y ahora te rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas con gran poder, para la gloria y alabanza de nuestro santo y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vayan sacando sus Biblias y vayan al Evangelio de Juan, capítulo 15. Esa enseñanza se titula Permaneciendo siempre en comunión con Jesucristo. Vuelvo a repetir, permaneciendo siempre en comunión con Jesucristo. Vamos a leer Juan en el capítulo 15, versículos 1 al 11, pero solamente voy a tocar ciertos temas que apuntan hacia lo que el día de hoy queremos hablar. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mis amados hermanos, no sé si se acordarán, pero en una ocasión pasada nos acercamos a este pasaje,
pero dando un énfasis en el fruto que como creyentes llevamos de manera natural por nuestra relación íntima con Cristo. Pero ahora redirigiremos nuestro enfoque de una manera exclusiva e intencional hacia aquello que provoca que nuestras vidas den fruto, más fruto y mucho fruto, tal como lo menciona el pasaje que acabamos de leer. Y este enfoque, hermanos, se debe a la importancia que, de acuerdo a la Escritura, tiene el que permanezcamos en Jesús, que aquí menciona que es la vid verdadera. Y empezando con el pasaje que acabamos de leer, no sé si ustedes pudieron observar, hermanos, pero el autor hace un énfasis. Y el énfasis que hace el autor es el de permanecer en Jesús. Si ustedes se dan el tiempo, a lo mejor no ahorita, pero después, y ustedes cuentan cuántas ocasiones aparece la palabra permanecer, se darán cuenta que, si no fallé yo en contarlas, en estos 11 versículos aparecen 11 veces. Por esta razón, hermanos, es que llegamos a la conclusión que es de vital importancia en nuestra vida cristiana el permanecer en Jesús. Por esta razón, si recorremos rápidamente varios pasajes más en las Escrituras, veremos este mismo énfasis, y no solamente en el Nuevo Testamento, hermanos, sino también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí esa palabra comunión, que ahorita lo vamos a ver, tiene que ver una relación directa con la permanencia en Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Salmos capítulo 25, versículo 14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y en Proverbios, por último, capítulo 3, versículo 32, leemos: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hermanos, hemos sido creados por Dios para que tengamos una relación, una comunión íntima de amor con Él, así como la tenían Adán y Eva en el huerto del Edén antes del pecado. Y si nosotros, hermanos, tratáramos de resumir todo el Antiguo Testamento, creo que sería suficiente con citar el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, que nos dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hermanos, eso mismo se hace eco en el Nuevo Testamento. Pero ¿de quién creen que salieron esas palabras? De Jesucristo mismo. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30 dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó:
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y cito textualmente a Henry Blackaby con esta cita que me encantó, que da justo a lo que queremos tocar el día de hoy, hermanos. Y cito textualmente, dice: todo depende de esto. Todo en tu vida cristiana, todo en cuanto a conocerlo y tener una experiencia con Él, todo en cuanto a conocer su voluntad, todo depende de la calidad de tu relación de amor con Dios. Si esa relación no es la correcta, nada en tu vida estará bien. Una relación de amor con Dios es más importante que cualquier otro factor en tu vida. Ser amado por Dios es la relación suprema, el éxito supremo y la posición más elevada de la vida. Fin de la cita. Y por esta razón, hermanos, regresando a nuestro pasaje de Juan, capítulo 15, encontramos que Jesús da un mandamiento muy claro y enfático. Por si aún nos quedaba alguna duda, diciéndonos: permanezcan en mí. Además, hermanos, es muy interesante que al explorar el contexto inmediato de nuestro pasaje, no encontramos ni un solo mandamiento hacia el creyente. Y esto es importante y pongan atención: no hay un mandamiento directo hacia el creyente para que dé fruto. Dios no te ha dicho da fruto. Por el contrario, lo que sí encontramos y repetidas veces es el mandamiento de permanezcan en mí. Porque, hermanos, como resultado de esa permanencia en Cristo es el fruto, no al revés. Así que el mandamiento no es den fruto, el mandamiento es permanezcan en mí, porque si permanecen en Cristo van a dar fruto. Está garantizado, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo en el versículo 4 de nuestro pasaje en Juan 15: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En consecuencia, hermanos, la fructificación en nuestras vidas depende de nuestra permanencia en Jesús. Sin duda alguna, hermanos, existe una conexión directa e inseparable entre permanecer en Cristo y el fruto. Y esto lo podemos ver muy claramente, hermanos, por el énfasis que hace el autor en el pasaje. Porque el autor, hermanos, satura y conecta entre sí una y otra vez, entrelazándolos de tal manera que una no puede existir sin la otra. Es decir, y pongan atención en esto, hermanos, no existe un cristiano que diga que tiene una relación personal, continua
íntima y súper profunda de amor con Jesús y no esté dando fruto. No existe. Eso no existe en el cristianismo, hermanos. O al contrario, que diga que está dando un super mega fruto abundante y no tenga una relación continua de amor personal y real con Jesucristo. Porque, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al decirnos en Mateo capítulo 7 versículos del 21 al 23 lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: apartado, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por otra parte, hermanos, y entrando un poco más a profundidad en el significado de esta palabra de permanecer que aparece en el versículo 4 y entre otros pasajes más de Juan 15, es indispensable recordar que este verbo de permanecer está en modo imperativo. Es decir, hermanos, este verbo nos está indicando que es un mandamiento, no es una sugerencia. No es que si quieres permanecer, no es que si te despertaste con las ganas de permanecer en Él. Es un mandato. Tengas ganas o no, tienes que permanecer en Él. Por lo tanto, esto implica que aquel creyente que no está permaneciendo en Jesús está siendo desobediente a una orden directa que destilaron de los labios de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Y del mismo modo, hermanos, y muy importante, es que este verbo nos indica, el permanecer indica que se trata de algo que nosotros debemos hacer de una manera activa e intencionalmente. Con esto, Dios nos está diciendo que la permanencia en Cristo no se logra por arte de magia, o por azares del destino, o por accidente, sino que más bien es el resultado de una acción responsable de parte de cada uno de los creyentes. En consecuencia, hermanos, esto nos enseña que esa permanencia la tienes que hacer tú. No se la puedes encargar a tu papá, o a tu mamá, o a tu vecino, o a tu hermano, o a tu esposo, o al pastor, o a los diáconos, o a cualquier otro líder, hermano. Solamente tú puedes permanecer en Cristo. Esa es tu responsabilidad. ¿Sí, hermanos? Por esta razón es necesario responder esta pregunta: ¿qué es permanecer en Cristo? Para que no quede ninguna duda. Y para disipar cualquier duda y cada uno de nosotros podamos aplicar en nuestra vida práctica y diariamente esta permanencia. Así que, hermanos, esencialmente permanecer en Cristo significa esto: mantenernos en comunión con Jesús. Esa es la primera parte. Mantenernos
en comunión con Jesús. Y el segundo significado es, y en dependencia de Jesús. ¿Sí, hermanos? Eso es permanecer en Cristo. Y esta comunión y esta dependencia, hermanos, debe ser a cada momento durante todo nuestro día, cada día de la semana. Así que vamos a tomar estos dos elementos, hermanos, que les acabo de decir, el de mantenernos en comunión con Jesús y el segundo elemento en dependencia con Jesús, y los vamos a explicar con un poquito más de detalle para que cada uno de nosotros el día de hoy, por la gracia de Dios y por el poder de su Espíritu Santo, podamos entender qué significa permanecer en Cristo. Y entonces vivamos conforme a esa verdad revelada en la palabra de Dios. Así es que empecemos, hermanos, un pequeño chapuzón, y ahorita nos vamos a meter más. Empecemos profundizando un poco más en el significado de la palabra permanecer. Si buscamos esta palabra en el idioma original, encontraremos que significa continuar, mantenerse, morar o vivir con una persona, e implica estar en un lugar y permanecer en ese lugar. Por lo tanto, hermanos, esto nos lleva a meditar en algo sumamente crucial y de trascendencia eterna. Y pónganme atención. ¿Estás seguro de que estás unido a la vid verdadera? No me respondas. Examínate a ti mismo. ¿Estás seguro de que estás unido a la vid verdadera, que es Cristo? ¿Estás unido a Él por medio del arrepentimiento y la fe en Él? Porque, hermanos, cuando Jesús dice a sus discípulos que debemos permanecer en Él, es porque Jesús está presuponiendo que nosotros ya estamos unidos a Él, viviendo dentro de los límites de su obra salvadora y de su influencia santificadora. Por eso es que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí, hermanos? Por otra parte, es necesario aclarar, hermanos, que esta permanencia en Jesús no se está refiriendo a la verdad posicional que tenemos en Jesús, es decir, que si somos salvos o no, sino a mantenernos cerca de Él, en intimidad con Él, en comunión con Él, en una forma experimental en cada momento de nuestro día. Porque, hermanos, recordemos que no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Es muy diferente. El solo conocer acerca de Dios te lleva al infierno. El conocer a Dios te lleva al cielo, por lo que implica todo eso. Por esta razón, hermanos, Jesús les está diciendo a sus discípulos lo que deben hacer. Y es como si les dijera esto: manténganse cerca de mí. Pongan todos sus afectos primariamente en mí. No se desconecten de mí mientras se envuelven en las diversas ocupaciones de la rutina diaria. Manténganse conectados a mí. Por lo tanto, debemos mantenernos anclados en nuestra devoción a Cristo.
Debemos estar con Cristo, vivir con Cristo, interactuar y conversar con Cristo, mantenernos cerca del Señor en una comunión cercana, vital y constante, hermanos. Por eso es que un hermano llamado J.C. Ryle dice al respecto, y cito textualmente: es como si el Señor estuviera diciéndonos esto: aférrense a mí, no se suelten de mí, vivan una vida de comunión íntima y cercana conmigo, acérquense cada vez más, depositen todas sus cargas, todos sus pesos sobre mí, no se suelten ni un solo momento, arráiguense en mí. Fin de la cita. Mis amados hermanos, ¿acaso no les ha pasado en muchas ocasiones que se encuentran en sus mentes divagando, entretenidos con tantas cosas, que no estamos apercibidos de que el Señor está allí con nosotros? ¿No les ha pasado? ¿O soy el único? Ok, ya me dio su aliento, no soy el único. Hermanos, estamos en muchas ocasiones tan absortos en nuestras actividades diarias que nos olvidamos de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y por esta razón, hermanos, es tan necesario este llamado de nuestro amado Salvador Jesucristo a permanecer en Él, a estar apercibido de su presencia en nuestras vidas diarias y en una forma intencional mantener una comunión real y cercana con Él. Y sin duda alguna, hermanos, esto no se trata de algo místico, no se trata de algo indefinido, no se trata de entrar en una especie de trance contemplativo que nos desconecta de la realidad. No es así, hermanos. Jesús es una persona real que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, hermanos, de nada sirve esa promesa si la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de que Él está ahí. O inclusive peor, si por momentos no quisiéramos que Él estuviera allí. Al escuchar esto, pudiera ser que nuestra carne, en la cual mora el pecado y que nos engaña, nos lleva a pensar que vivir tomando en cuenta todo el tiempo la presencia de Jesús, van a pensar que es algo agobiante, opresivo, estresante. Pero, hermanos, Jesús no vino a eso. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. De hecho, David dijo en el Salmo capítulo 16, versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Y en el versículo 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y versículo 11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por consiguiente, hermanos, si queremos disfrutar de esa realidad a plenitud de nuestras vidas, debemos mantenernos cerca de Jesús, cultivando una relación íntima, continua de amor, que sea real y personal con nuestro hermoso, glorioso, maravilloso, majestuoso, bendito y exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo primero de esta definición, hermanos.
De igual importancia en nuestra definición de qué es permanecer en Cristo, dijimos entonces que en primer lugar es mantenernos en comunión con Jesús. ¿Sí quedó claro hasta ahí, hermanos? Pero no solo eso, sino también, en segundo lugar, es mantener una dependencia en Jesús. En todo momento, en cada uno de nuestros días, todo el día, siendo conscientes de nuestra necesidad que tenemos continuamente, de que todos los recursos que se encuentran en Jesús estén a nuestro favor. Así es que el creyente que permanece en Cristo vive con la conciencia de lo mucho que necesita a Cristo. El creyente que permanece en Cristo, hermanos, sabe que cuando está atribulado, solo podrá encontrar en Jesús el consuelo que su alma necesita. El creyente que permanece en Jesús sabe que cuando nos sentimos desfallecer, solo en Cristo podemos encontrar el aliento y el estímulo necesario para seguir corriendo la carrera. Que cuando nos sentimos asediados por la tentación, solo en Cristo podemos encontrar la fortaleza necesaria para poder resistir, y cuando queremos poner nuestros dones en operación para la expansión de su reino, para la edificación de la iglesia, nosotros sabemos que solo de Él podemos recibir los recursos de su gracia para poder ministrar eficazmente. Por eso, hermanos, es que Jesús dijo en el versículo 15 de Juan, en el versículo 5, perdón, de Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Es por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Cristo es el centro alrededor del cual debe girar toda nuestra vida, hermanos. Por eso es que en el versículo 5 de Juan 15 dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es que, mis amados hermanos, si queremos tener una vida fructífera, debemos descansar en Cristo. Debemos acudir a Él conscientemente, reconociendo nuestra impotencia y procurando en oración su ayuda, su asistencia para el socorro oportuno. Recordemos, hermanos, que nosotros somos unas simples e inútiles ramas que no pueden producir absolutamente nada por sí mismas, sino que a causa de la savia que fluye del tronco de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, podemos dar un fruto abundante. Por esta razón, hermanos, en nuestro pasaje de Juan 15 no se dice que los pámpanos dan fruto, sino que llevan fruto, porque el que produce el fruto es Jesús. Nosotros solamente somos las ramas que llevamos esos frutos. ¿Sí, hermanos? Por lo tanto, mi amado hermano, te ruego por el amor de Dios, mantente aferrado a la vid, para que puedas llevar los frutos que solo la vid puede producir. ¿Sí, hermanos? Porque luego, hermanos, tratamos de encontrar soluciones prácticas para tener un buen carácter, para tratar bien a mi esposa,
para tratar bien a mis hijos. Y ahí estamos, el 1, 2, 3, el 1, 2, 3. Jesús está diciendo: permanece en mí y yo voy a hacer que lleves fruto abundante para la gloria de mi nombre. Así es que el mandato, hermanos, es: permanece en Jesús. No te angusties en llevar el fruto. No te angusties en tu carácter, en que si la volví a regar, me equivoqué, me salió el ogro. No, métete en intimidad con Dios, en comunión con Dios. Si le dedicabas, no sé, 5 minutos, ahora métete 15, luego métete 30, de tal manera que seas transformado de gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra manera no se puede, hermanos. No se puede. Jesucristo es muy claro en lo que dijo. Y mis amados hermanos, acabamos de aprender acerca de los 2 elementos esenciales de nuestra definición de lo que es permanecer en Jesús. Y dijimos que es mantenernos en comunión con Jesús y mantenernos en dependencia de Jesús. En cada momento, durante todo nuestro día, los 365 días del año. Sin embargo, hermanos, ahora es necesario ver 2 elementos indispensables para nuestra permanencia en Jesús. Y el primer elemento es su palabra. Si queremos permanecer en Cristo, dice el Señor que sus palabras deben permanecer en nosotros. Versículo 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. John Piper, hablando acerca de esto, dice lo siguiente, y cito textualmente: la morada de Cristo en nosotros es intercambiable con su palabra morando en nosotros. Él es la palabra encarnada y la Biblia es la palabra de Cristo escrita. Es intercambiable. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En resumen, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Fin de la cita. Amados hermanos, todos los que estamos aquí hemos llegado con prejuicios al Evangelio. Eso es indudable. Todos nosotros llegamos creyendo cosas que no son verdad. Pero ¿qué ha hecho Cristo? Él viene con su Santo Espíritu y con su palabra y nos trae luz. Y por su bendita gracia y misericordia comienza a despejar todas las tinieblas que hay en nosotros. De hecho, hermanos, en cada ocasión que nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, recuerden esto, no nos estamos limitando a seguir simplemente un código de conducta, sino que es el hermoso y precioso amado de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, morando y actuando en nuestro interior por el poder de su Espíritu, con su palabra que es viva y eficaz, de tal manera que nosotros podemos y debemos interactuar con Jesús en nuestra vida diaria, tomando en consideración
cada palabra revelada por su Santo Espíritu en la Escritura, y que de paso queda decir, hermanos, que esas palabras siguen tan vigentes hoy como cuando fueron escritas originalmente. Por ejemplo, esto que estamos viendo puede verse así en el día a día de nuestra vida, en las actividades cotidianas a lo largo de nuestro día. Si nos encontramos en algún asunto, simplemente es en ese momento traer a nuestra mente y decir: Señor, tú dices que este asunto debe manejarse de esta o esta otra manera, no como dice mi corazón. Guíame, por favor, y actuar. Oh, gracias, Jesús, porque no me dejaste en oscuridad con respecto a este asunto. Gracias por haber traído en este texto o este principio de tu palabra a mi memoria en esta encrucijada de mi vida. Oh Señor Jesús, ayúdame a obedecerte. Señor Jesús, ayúdame a creer de todo corazón que tus caminos son infinitamente mejores que los míos. Ayúdame, Señor, a recordar en todo momento que tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia, e inclina, Señor, mi corazón a la obediencia para que yo pueda disfrutar de esa vida abundante que tú viniste a darme. Y eso, hermano, lo puedes hacer lavando los trastes, trapeando, dando clases si eres maestro. Yo qué sé, hermanos, despachando gasolina si estás en una gasolinera, etcétera. En todo el día, en todo momento, es estar apercibidos de nuestro Señor Jesucristo. Y evidentemente, hermanos, Dios no ha establecido ciertos atajos. Dios no ha puesto atajos para tener una vida fructífera. Desafortunadamente, hermanos, estamos en la época Maruchan, y perdón por el comercial, ¿verdad? En donde uno quisiera llegar a la iglesia y en 5 minutos, sin hacer mucho esfuerzo, saliéramos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, no existe un cristianismo Maruchan. No hay ningún atajo para una vida cristiana fructífera. Por lo tanto, reflexiona en lo siguiente, hermano. No me respondas a mí, solamente reflexiona. ¿Quieres llevar frutos para la gloria de Dios? Respóndete tú delante de Dios, que en tus pensamientos Él lo sabe. Si es que quieres, hermanos, entonces el mandamiento es: debes permanecer en Cristo. Siguiente pregunta: ¿quieres permanecer en Cristo? Entonces su palabra debe morar abundantemente en ti. Debes saturarte de su palabra. Debes meditar en su palabra. Debes aferrarte a su palabra por encima de cualquier opinión humana. No obstante, hermanos, debes cuidarte de acercarte a la palabra de una manera farisaica, queriéndote ganar el favor de Dios. Por ejemplo, diciendo esto: Señor, aquí estoy bien temprano, ya tú sabes, como siempre, puntual, nuevamente, como todos los días, para escuchar tu dulce voz, no como otros que prefieren quedarse dormidos en lugar de disfrutar las primeras horas del día estando en tu presencia. Ahora bendíceme por este esfuerzo diario que hago para tu gloria. No, hermanos, eso es legalismo. En contraste, tenemos el leer las Escrituras con la conciencia de que es la palabra de Dios, y
anhelar, desear y querer conocer más íntimamente a nuestro Dios por medio de su palabra. El querer conocer todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace y todo lo que hará a favor mío a través del Evangelio. El querer saber cómo piensa mi Señor, cómo le puedo agradar a mi Señor. Saber qué le disgusta a mi Señor, porque eso, hermanos, es lo que les va a ayudar a tener una mayor intimidad con Él. Por esta razón, Pablo oró por los colosenses de la siguiente manera en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poquito más, para reforzar el punto que quiero tocar. Así que, dice Pablo, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y esa es mi oración para ustedes, hermanos. Y entonces, la pregunta que surge aquí es: ¿cómo puedo tener ese pleno conocimiento de su voluntad? O como dice la Reina Valera, o ser lleno del conocimiento de su voluntad. Pablo lo responde en ese mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice Pablo: que la palabra de Cristo habite o more, dice en otra versión, en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Inmediatamente alguien de aquí podría saltar de su lugar y decir: hermano, eso es imposible, yo no tengo tiempo, eso es demasiada exigencia para mí. En palabras de John Piper te respondo, hermanos, y cito textualmente, que si para algo va a servir el Facebook y el Twitter, y yo aquí agrego WhatsApp, Instagram, YouTube, Messenger y quién sabe qué cuántas cosas hay más en estos días, que si va a servir para algo esto en el día del juicio final, es para demostrar que la falta de oración y la lectura bíblica no era por falta de tiempo. Así es que medita en esto, hermano. ¿De verdad no tienes tiempo? No me respondas, tú medita en eso. Sinceramente, delante de Dios, ¿no tienes tiempo para leer su palabra, para meditar en ella? ¿O será más bien que tú amas tanto al mundo y lo que hay en él, como dice primera de Juan 2:16, que dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones? Por lo tanto te pregunto, hermano, ¿o será que no tienes tiempo porque tú amas tanto al mundo que tus prioridades bíblicas se encuentran sofocadas por los amores que ofrece este mundo? Reflexiona, no me respondas, hermano, reflexiona. Por lo tanto, si quieres permanecer en Cristo, procura que su palabra permanezca en ti.
Porque alguien dijo en una ocasión: lee tu Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque realmente es así. Fin de la cita. Ahora, en segundo lugar, hermanos, tenemos otro elemento indispensable para nuestra permanencia en Cristo. Ya dijimos que la primera, ¿cuál es? Su palabra. La segunda, ¿cuál es? La oración. La oración. Noten que hay una relación estrecha entre nuestra permanencia en Cristo y su permanencia en el Padre, con Jesús. Dice versículo 10 de Juan capítulo 15: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, si hay algo que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida y ministerio terrenal, fue la relación de intimidad y cercanía que Él mantuvo con su Padre Celestial. En todo momento, hermanos, y en toda circunstancia, Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, en toda su vida dependió claramente de su Padre en oración. Y en Lucas capítulo 22, versículo 39, leemos lo siguiente, hermanos. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue. Y noten esto: como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí vemos, hermanos, a Jesús puesto de rodillas orando al Padre. Eso lo pueden leer en el versículo 41 de Lucas 22. Ahí vemos a Jesús puesto de rodillas orando al Padre, y las palabras que saltan del texto en el versículo 39 es: como solía. ¿Qué implica eso, hermanos? Pues mínimo una cosa: que este hecho no fue algo que se le antojó hacer a nuestro Señor Jesucristo de repente. Por el contrario, es algo que Él acostumbraba a hacer. Apartarse al huerto de Getsemaní para estar a solas con su Padre Celestial. Ahora veamos otro texto que confirma este hecho, hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y fíjense lo que dice: y cuando llegó la noche, o cuando cayó la noche, estaba allí solo. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús llegó al monte, pues seguramente todavía no era de noche, porque ahí lo sorprendió la noche, ¿verdad? Cuando tú llegas a un lugar en la tarde y te cae la noche, eso puede implicar ese texto. Y estaba allí orando solo. Luego nos dice en Marcos capítulo 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Lucas capítulo 6, versículo 12: antes de la elección de los 12, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice el texto: en aquellos días el Señor Jesucristo, cuando dice Él, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Evidentemente, hermanos, Jesús sabía que la efectividad de su ministerio dependía de su intimidad con su Padre. De hecho, podemos notar que Jesús oraba en diferentes horarios a lo largo del día.
Amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, dependía enteramente de su Padre celestial. Ahora déjame hacerte una pregunta para tu reflexión, hermano. Imagínate esto. Si le pidiéramos a 4 personas, las que sean, 4 personas, que pasen 3 años contigo, viviendo de manera íntima, en tu casa, en una relación bien estrecha, para que luego escriban una biografía de ti, reflejando obviamente 4 perspectivas diferentes, esas 4 personas. Yo te pregunto para tu reflexión, ¿cuál sería el rasgo dominante que ellos resaltarían acerca de ti? ¿Que eres un hombre de oración, entregado completamente al Señor? O dirían, no, pues se la pasa en el celular, se la pasa perdiendo el tiempo, se la pasa en su trabajo, se la pasa en videojuegos, se la pasa en su escuela. ¿Cuál sería el rasgo dominante que esas 4 personas resaltarían acerca de ti, hermano? Porque en el caso de Jesús, hermanos, lo que los evangelistas resaltaron fue su dependencia del Padre. La oración fue un elemento vital en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tan es así, hermanos, que todo lo que pudieron haber de todo lo que pudieron haber pedido los discípulos a Jesús que les enseñara, ¿qué fue lo que ellos pidieron que les enseñara? Enséñanos a orar. Él había acabado de orar. Pueden leer el contexto de Lucas 11. Y ahí dice que había acabado de orar y alguien se le acercó y le dijo, enséñanos a orar. Y hermanos, en el pasaje de Juan 15, por el contexto, ustedes pueden leer que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de partir. Estaba a punto de dejar toda la responsabilidad de su obra en manos de los discípulos. Sus discípulos hasta ahora estaban a la sombra. Jesús era el protagonista. Ahora Jesús se va a ir y ellos van a ser los maestros, ellos van a ser los líderes, ellos van a ser los evangelistas, ellos van a hacer la obra que Jesús estuvo haciendo por 3 años y medio aquí en la tierra. ¿Y saben lo que les ordena Jesús? Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que debemos permanecer en Jesús para tener una vida fructífera. De la misma manera que las ramas de la vid deben permanecer en la vid. Hemos visto que esa permanencia puede ser definida como mantenernos en comunión con Jesús y mantenernos en una dependencia de Jesús momento a momento, día tras día, de manera que la palabra y la oración son 2 elementos indispensables de esa permanencia.
Debemos mantenernos, hermanos, en comunión con Jesús. Debemos depender de Jesús desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Debemos decir, al igual que David en el Salmo 5, versículo 3: oh Jehová, de mañana oiré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O como dice Isaías capítulo 26, versículo 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hermanos, en la oración del Padre Nuestro, una de las cosas que debemos pedir, ¿cuál es? El pan de cada día. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, hermanos, ¿esta verdad qué implica? ¿Qué implica el pan de cada día? Dánoslo hoy. Bueno, mínimo implican dos cosas. Una es que vas a orar cada día, porque es el pan de cada día. No es, Dios, dame la provisión de todo el mes, amén. No, es pídeme el pan de cada día, dice Jesús. Por lo tanto, eso implica que vas a orar todos los días. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es la primera implicación. La segunda implicación es que vas a orar por la mañana. Porque tú no estás diciendo, Señor, gracias por el pan que me diste ayer. No, el pan de cada día, dánoslo hoy. Es el pan que necesito hoy, dámelo, Señor, para mi casa, para mis hermanos. Así es que, hermano, te pido que reflexiones en esto. ¿Cuántos de los creyentes que están aquí sentados hoy saben que necesitan a Dios? Saben que necesitan un tiempo a solas con Dios. No me respondas, reflexiona en eso. Pero yo te aseguro, hermano, que todos los cristianos que están aquí levantarían la mano. Tú sabes que necesitas estar a solas con Dios. Yo sé que necesito estar a solas con Dios, pero hermanos, a esa declaración le falta algo, y eso tiene que volar nuestro cerebro. Tú necesitas a Dios, yo necesito a Dios, pero falta una declaración de la palabra de Dios. Es algo que debería llevarnos a caer postrados en adoración, pero a la vez llenarnos de vergüenza por el desprecio e indiferencia que en muchas ocasiones mostramos. ¿Y cuál es eso, hermanos? Que Dios quiere estar contigo. Él quiere estar contigo, hermano. Si eres creyente, nosotros no somos una interrupción en la agenda de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para tener comunión con nosotros y para hacernos cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. De modo, hermanos, que cada día Él nos prepara una mesa para que vengamos delante de Él a tener comunión con Él. Mis amados hermanos, eso debería cambiar por completo nuestra perspectiva, nuestra visión de ese tiempo a solas con Dios. Verdaderamente es que nuestro Dios nos prepara cada día un banquete lleno de gracia y misericordia, las cuales son nuevas cada mañana, y un torrente de sus delicias, como dice el salmista en el Salmo 36, porque Él quiere que estemos con Él.
No solo porque nos ama con amor eterno e inalterable, hermanos, sino porque Él quiere ir formando la imagen de su Hijo en nosotros, y tener eso no será posible a menos que cultivemos una relación estrecha con Él. Por eso en 2 de Corintios, Pablo dice en el capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Hermanos, lo que nosotros vemos de Jesús en la Biblia nos debe de llevar a admirar más a Jesús, y esa admiración nos debe de llevar a parecernos cada día más y más a Él, para que seamos transformados de gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, y con respeto esto lo voy a decir, hermanos, podemos decir de lo mismo del culto de adoración, incluyendo la oración, incluyendo la lectura de la palabra, la predicación de la palabra y la enseñanza en la escuela bíblica de la palabra de Dios. Y hermanos, cuando una persona falta al culto de adoración por una causa que no se ajusta, está manifestando algo peligroso, derivado que cuando en Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lo dice en el contexto de la apostasía, es decir, abandonar públicamente su religión. Porque hermanos, una de las evidencias de aquel que termina apostatando de la fe es que comienza a desconectarse de la iglesia en los cultos de adoración. Ahora piensa en esto, hermano, y no lo digo igual para que nos tengan lástima, pero Cristo ha prometido estar con nosotros en medio de su congregación, cuando estamos congregados en su nombre. Y durante la semana, hermanos, hay un siervo suyo, llámese pastor, llámese predicador, llámese maestro o diácono, que pasa horas y horas y horas y horas escudriñando, excavando en las profundidades de la palabra de Dios, preparando el banquete que el predicador sabe que Dios quiere que él sirva a su pueblo, y Dios mismo va a estar allí, hermanos, en ese banquete, moviéndose en medio de su pueblo, y Dios tomando algo de la mesa de lo que el pastor o predicador preparó y dándotelo a ti de manera particular. Y toma otra cosa a través de su Santo Espíritu y te lo entrega a ti, te lo trae a ti de manera particular. Pero ¿qué pasa, hermano, si no estás allí? Solo porque ese día no te dio las ganas de venir a la iglesia, o de quedarte al estudio, o de ir al grupo de comunión, y mejor decidiste, sin justificación delante de Dios, irte a otro lugar. Hermanos, Dios está en la iglesia cada domingo, y Él te dice: hijo, ven que he preparado comida para ti, ven que yo quiero tener comunión contigo. Y saben una cosa, hermanos, a Satanás le tiene sin cuidado
todas las cosas que supuestamente estás haciendo para el reino de Dios, a Él le tienes sin cuidado siempre y cuando descuides tu comunión con el Señor. Porque Él sabe que todo lo que hagas será completamente inútil al final. Él lo sabe. Y tú estás enredado en mil cosas, menos en lo que debes estar, permaneciendo en Jesús, teniendo comunión con Jesús, empapándote de la palabra de Jesús, dependiendo de Jesús. Y el diablo te está mirando allí bien ocupado, porque él sabe que en el día del juicio, cuando tus obras sean traídas al tribunal de Cristo, se quemarán como heno, madera y hojarasca, y no permanecerán. Así es que, mi amado hermano, medita en esto. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Qué tan consciente tú vives delante de Él cada día? ¿Qué tanto mora su palabra en ti? ¿Qué tanto dependes de Él en oración? Porque, hermanos, pónganme atención, ya voy a terminar. Porque nadie, escúcheme con atención, nadie se mantiene en un estado de neutralidad en este asunto. Si no estás permaneciendo en Cristo, es porque estás permaneciendo en otra cosa. Hay algo o hay alguien que está ocupando tu mente y tu corazón de tal manera que está desplazando a Jesús del centro de tu vida. Puede ser el trabajo, puede ser el deseo de prosperar económicamente, puede ser una excesiva preocupación por tu figura física, muchas horas en el gimnasio, pocas horas de estudio en la palabra de Dios. Y por favor, hermanos, que nadie me vea como un predicador legalista. Yo estoy diciendo simplemente lo que el texto está enseñándonos, que nosotros debemos permanecer en Jesús. Y que eso no ocurre por casualidad. Eso no ocurre por accidente, hermanos. Hay muchas horas perdidas, invertidas, acumulando tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Y en lugar de invertir esas horas en el cielo, donde ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo, hermanos. Porque recordemos que donde está tu corazón, allí también, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Amado hermano, si has sido convencido de pecado en esto, recuerda que en Cristo hay perdón de pecados. Él ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no es para que tomemos el pecado a la ligera, hermanos, sino para que nosotros sigamos corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, en Cristo hay perdón. Y por último, no me gustaría terminar sin dirigir unas palabras muy breves para aquellos que están aquí sin Cristo. Mi amado amigo, nadie puede permanecer en Cristo sin estar primero unido a Cristo por la fe. Recuerda que Él es la vid verdadera, la única vid que ofrece salvación y vida eterna para que todos los que creen en Él. Solo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo hay reconciliación con Dios, solo en comunión con Cristo puedes tener una vida verdaderamente fructífera, y no solamente aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Pero tienes que arreglar primero tus cuentas con Dios.
Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Mi amado amigo, allí donde estás, pídele a Jesús que te salve, pídele que tenga misericordia de ti. No te vayas de este lugar como una rama seca, cuando puedes irte unido a la vid verdadera, recibiendo todo el beneficio de estar en unión con ese precioso, maravilloso, extraordinario, exaltado, bendito y amado Señor y Salvador Jesucristo. Pídeselo, hermano, pídeselo, amigo, que te salve. Y con esta cita termino, hermanos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias porque nos has mostrado la importancia de permanecer en Jesús. En primer lugar, Señor, queremos pedirte perdón, porque muy seguramente no hemos permanecido en ti como debe de ser. Perdónanos porque te hemos fallado, porque hemos permanecido en otras cosas en lugar de permanecer en Cristo. Pero ahora te rogamos, Señor, que con tu Santo Espíritu nos ayudes. Ayúdanos a mantenernos en esa comunión plena, íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también a depender de Él en todo momento, cada día, en cada ocasión que se presente. Ayúdanos a estar empapados de tu palabra. Ayúdanos a saturarnos de tu palabra. Y ayúdanos a tener ese tiempo de intimidad contigo en oración. Ayúdanos a no despreciar lo que tú nos das cada día. Y te damos gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia que se renueva cada día. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.